Bien, a ver, como habíamos hablado un poco ayer, bueno, hemos movido en realidad el examen que estaba programado para hoy, para el siguiente día miércoles, ¿no? Entonces, como lo he publicado. Bien, sin embargo, por los tiempos que se tienen, en realidad vamos a eh, pasar rápidamente al siguiente capítulo, ¿no? Entonces, el detalle es de tratar de eh, abordar pues nuestro contenido de manera que el cronograma pues no se vea afectado, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a empezar un nuevo capítulo en este caso, ya que corresponde ya a la segunda parte de nuestra asignatura. Para esto voy a compartirles la presentación y seguro que ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí. Bien, entonces este capítulo, bueno, para nosotros es el capítulo 4, que habla de lo que son los esfuerzos efectivos, ¿no? Entonces, los esfuerzos efectivos en realidad es un concepto bastante interesante y un concepto que se maneja mucho, bastante en la ingeniería geotécnica, ¿no? O cuando realizamos trabajos relacionados con el estudio del suelo. Entonces, este es un concepto que utilizamos para muchas cosas, ¿ya? Sin embargo, antes de hablar del concepto mismo de esfuerzos efectivos, debemos indicar que esta segunda parte del contenido de la asignatura, pues está más relacionado con empezar a estudiar el comportamiento del material, ¿no? Entonces, simplemente haciendo una pequeña revisión o recordando más bien lo que hemos visto en el capítulo 1, 2 y 3, pues nos damos cuenta que nos hemos dedicado un poquito a determinar las propiedades del suelo, ¿no? A identificar al suelo, clasificarlo, para determinar cuáles sus propiedades hidráulicas que tiene, ¿no? Entonces hemos estado dirigiendo a eso todos esos capítulos, ¿no? A determinar sus propiedades. A partir de este capítulo, ya, pues empezamos a hablar del comportamiento que tendrá dicho material, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a estar atentos, ya, hablando un poquito de qué pasa si nosotros aplicamos una cierta carga al terreno, qué pasa o qué va a ocurrir o qué cosas pueden ocurrir y de qué depende. Disculpe, ingeniero. Sí, adelante. Sigue presentando la primera diapositiva. Ya, a ver, vamos a ver qué ha ocurrido. Dame un segundito, gracias. A ver. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, está bien. Muchas gracias. Bueno, les decía entonces que vamos a hablar de comportamiento y también debo entonces en este momento indicar que el esfuerzo efectivo pues en realidad es un esfuerzo que se calcula en todo tipo de obras, en todo tipo de estructuras, con el objetivo de determinar, por ejemplo, las deformaciones o los asentamientos que se produzcan en dicha estructura. Lo utilizamos para determinar, para ver cuál es la capacidad de carga que tenga o que tiene en realidad el terreno, ¿no? O vamos a utilizar el esfuerzo efectivo para determinar la estabilidad de taludes, por ejemplo,
para determinar la presión lateral del terreno, el diseño de presas de tierra, fundaciones de presas, etcétera, ¿no? Entonces, este concepto de esfuerzo efectivo en realidad pues está involucrado en los diferentes diseños, ¿no? Entonces, si estamos indicando esto, debemos entender entonces que es un concepto muy importante, y no solo como concepto, sino que también debemos saber cómo se determina este esfuerzo efectivo, pero de manera correcta, ¿no? Porque si determinamos erróneamente este valor de esfuerzo efectivo, pues estamos indicando que, por ejemplo, los asentamientos que vamos a determinar van a ser no los que esperamos, la capacidad de carga va a variar, etcétera, ¿no? Entonces, eso significa que yo debo aprender, ¿ya? Yo debo aprender de manera correcta a calcular este valor, el esfuerzo efectivo. Es muy importante dentro de la ingeniería geotécnica, ¿ya? Sin embargo, como estamos hablando ya de esfuerzos, pues debemos también hablar de deformaciones, ¿ya? Y entonces esta primera parte en realidad, pues justamente está dedicado a, um, a revisar, ya en este caso, hacer una revisión de conceptos que están relacionados con la resistencia de materiales, ¿no? Entonces, aquí vamos a recordar un poquito algunos conceptos de resistencia de materiales y que deberíamos saberlo, pero siempre es bueno recordarlo, ¿no? Antes de empezar a hablar del tema central mismo. Ya vamos entonces en ese sentido, un poquito a modo de introducción, vamos a poner aquí dos imágenes que en lo personal me gusta manejarlo bastante porque nos ilustran ciertos errores ya en las estructuras que han sido ocasionados por el mal manejo ya de las propiedades del terreno, ¿no? O las malas estimaciones en realidad que a veces se realizan, ¿no? Relacionados con el terreno, ¿no? Y en realidad estas estructuras son conocidas en realidad como íconos dentro de la ingeniería geotécnica, ya, pero no porque tengan una tremenda altura, o sean significativos en el mundo, sino que son íconos porque han sufrido ya o han tenido problemas debido a la al mal manejo, digámoslo así, de las propiedades del terreno, ¿no? Y la principal en realidad es la Torre de Pisa. En realidad es una estructura que tiene una historia muy interesante desde su construcción, ¿ya? Hasta, hasta la actualidad, ¿no? Inclusive cómo se ha comportado en realidad, ¿no? Y la característica principal de esta estructura es que ha sufrido una inclinación tremenda, ¿no? Si nosotros la comparamos simplemente con este punto de referencia, o con esta línea de referencia vertical que tenemos de esta otra estructura que es mucho más pequeña, pero que está al lado, fácilmente nos damos cuenta que aquí pues hay una inclinación, ¿no? De esta manera. Observen esto, ¿no? Entonces aquí tenemos una inclinación que ha sufrido, en este caso, esta estructura, ¿no? Entonces, bueno, la historia nos dice que en relación al eje vertical, ya ha sufrido pues más de 2 metros de inclinación en este caso, ¿ya? Y bueno, al final han tratado de realizar muchas correcciones a la estructura para poderlo mantener todavía pues ahí estable, bueno, inclinado, pero estable, ¿no? Ahí, entonces se ha hecho muchos trabajos, muchas investigaciones para poderlo mantener. Todos esos trabajos y las investigaciones indicadas, pues
derivan en que el error que se había cometido era que no se había realizado una correcta descripción del material o interpretación del material que estaba por debajo, ¿no? Simplemente en esos tiempos lo que habían hecho es copiar unas fundaciones que habían funcionado en otro lado sin considerar el tipo de material que estaba por debajo, ¿no? Entonces no se había considerado aquello y lamentablemente pues el material que estaba por acá correspondía a un suelo fino, a una arcilla principalmente, que tiene la característica de deformarse pues en gran proporción. Entonces, con el tiempo y con el peso que esto transmitía al terreno, pues empezó a ceder el terreno y se fueron dando asentamientos, en este caso diferenciales en ciertas zonas, y por ello, pues esto estaba empezando a inclinarse, ¿no? Entonces, es una estructura muy conocida por estas características, ¿no? Bueno, en este caso, en Italia también hay otras dos torres ya que tiene más o menos una historia similar, ¿no? Entonces, obviamente no es tan significativa la inclinación como la Torre de Pisa, pero tiene una cierta inclinación también esta otra torre, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esto? Entonces, ahora nos preguntan, bueno, se preguntarán, ¿y por qué estamos observando estas imágenes? Porque en realidad los asentamientos, como lo hemos dicho, pues dependen de gran manera pues de los esfuerzos efectivos o la variación de esfuerzos efectivos que se va a producir al interior del terreno cuando coloquemos la estructura, ¿no? Entonces, probablemente en el diseño pues no hayan considerado adecuadamente ese cálculo de esfuerzos efectivos, por tanto los asentamientos no han sido controlados adecuadamente y debido a eso se producen estos problemas, ¿no? En este capítulo nosotros vamos a aprender, ¿ya? Nosotros vamos a aprender a calcular el esfuerzo efectivo, ¿ya? Considerando diferentes cargas también, ¿no? O sea, obviamente esta estructura a nivel de fundación va a transmitir una cierta carga que seguro va a generar pues algunos cambios al terreno, ¿no es cierto? Entonces nosotros debemos conocer cómo calcular esas variaciones de esfuerzos, ¿no? Y también hasta qué profundidad va a afectar, por ejemplo, la aplicación de esta carga en el terreno. Eso es lo que debo preguntarme, bueno, debemos preguntarnos como ingenieros civiles, ¿no? Entonces, ¿cuánto de carga le puedo poner sobre un terreno, ¿no? ¿Cuánto será la máxima? ¿Puedo poner una carga infinita? ¿Puedo poner simplemente una carga pequeña? ¿No? Entonces, ¿cuánto le afectará eso al terreno? ¿No? ¿En qué le afectará? ¿Cuál será la variación que me genere? ¿No? Entonces, debemos empezar a pensar en dos situaciones siempre, ¿no? Una primera situación consiste en imaginar, ¿ya? Que no existe la estructura, ¿ya? No existe la estructura, simplemente está el terreno natural, sin ninguna carga encima. Entonces debemos calcular inicialmente en esa condición inicial y ver cuál es el nivel de esfuerzos al que se encuentra sometido, pues en función a la profundidad, o cuál es la variación de esfuerzos en función a la profundidad. Y luego debemos pensar en un segundo escenario que corresponde a ver ahora qué ocurre si le aplico una determinada carga a ese terreno. ¿Será que el terreno se va a mantener en las mismas condiciones que en la condición inicial? Seguro que la respuesta es no, ¿no? Uno ya eh, intuye directamente que si yo le coloco una carga a algo, pues esto va a cambiar, ¿no? ¿No es cierto? Entonces debemos empezar ahora a pensar de esa manera, ¿ya? Y para aquello, obviamente, para llegar a hablar de esas variaciones de esfuerzos, pues lo primero que debemos revisar son nuestros conocimientos previos en relación a la definición de esfuerzos y deformaciones. Ya no vamos a entrar mucho en gran detalle porque solo es algo como que un recordatorio, esta primera parte,
de resistencia de materiales, ¿no? Es porque de hecho que esto ya lo han visto en asignaturas anteriores. Entonces vamos a imaginarnos esta situación inicialmente, ¿ya? Entonces esta es la superficie del terreno donde no tiene nada de carga, ¿no? No hay nada, encima está en una condición natural, pero si yo supongo que ingreso en profundidad, una cierta profundidad Z, como la que estoy observando, y defino un punto de estudio, por ejemplo, como un punto A, ya como estoy viendo acá, estoy seguro, ya estoy seguro que todos podemos imaginar que este pequeño elemento que se encuentra acá, pues va a estar sometido pues a distintos niveles de esfuerzo, ¿no? Y aquí ya podemos hablar de esfuerzos, pero un poco recordando esa teoría, ¿no? Un esfuerzo, si este es el eje X en realidad y este es el eje Z, ya lo vamos a llamar así, entonces este será un esfuerzo pues que está transmitido en la dirección Z y aquí tendremos un esfuerzo que está transmitido en la dirección X. Y obviamente eso se va a repetir en el otro lado, en este otro lado, en esta otra dirección, etcétera, ¿no? Entonces eso es fácil de imaginar aquello. Dentro de lo que es nuestra asignatura, ya nosotros nos vamos a concentrar en estudiar simplemente estos esfuerzos, ya estos esfuerzos que se encuentran en esta dirección Z, también denominados esfuerzos verticales, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a poner esfuerzos verticales. ¿Ya? Entonces, estos son los esfuerzos verticales que nosotros vamos a estudiar. O al menos vamos a aprender a trabajar con estos esfuerzos verticales. Aquí, estos esfuerzos que se encuentran en la dirección X, pues son denominados los esfuerzos, en este caso, horizontales, ¿no? O laterales también se lo conoce. Horizontal o también conocidos como esfuerzos laterales. ¿Ya? Este cálculo de los esfuerzos laterales pues corresponde en realidad a la siguiente asignatura, Mecánica de Suelos 2, está programado un capítulo entero que se dedica al estudio de los esfuerzos laterales, ¿ya? Entonces eso lo dejamos acá y simplemente nos vamos a quedar con el estudio de cómo determinamos los esfuerzos verticales en cualquier punto, por eso, ¿no? En cualquier punto en el terreno, a cualquier profundidad, quiero decir, ¿no? Sin embargo, seguro que podemos nosotros fácilmente entender que la relación entre los esfuerzos horizontales y el esfuerzo vertical es casi una relación directa, ¿ya? Entonces, esto sí podemos indicarlos acá. Denme un ratito, se me ha quedado esto. Ahí está. Muy bien, hay una relación directa, pues, en base a un parámetro, ya a un parámetro que por lo general también se la denota con una letra K, ya, pero no es, aquí quiero aclarar, no es la conductividad hidráulica del terreno, sino que es un parámetro, un coeficiente de presión lateral del terreno. ¿Ya? Y que este coeficiente de presión lateral del terreno puede estar en tres situaciones posibles: en una condición en reposo, en una condición activa y una condición pasiva. Ya no vamos a entrar al detalle, solo quiero aclarar para que no confundan con la conductividad hidráulica, porque lamentablemente en geotecnia pues se denota muchas cosas con la letra K.
¿no? Entonces, empezando por la conductividad hidráulica, presión lateral del terreno, también otro coeficiente de balasto también es identificado con una letra K, también un módulo de rigidez también es identificado con la letra K, o sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Aquí no simplemente debemos observar el símbolo, sino que debemos saber en qué tema nos encontramos o en qué problema nos encontramos para poder saber de qué valor estamos hablando, de qué parámetro estamos hablando principalmente. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. Lamentablemente así está nuestra nomenclatura y debemos simplemente acostumbrarnos a aquello, ¿no? Entonces, como les decía, bueno, vean que hay una relación prácticamente directa entre estos esfuerzos, ¿no? Entonces, el único detalle para encontrar el esfuerzo, conocer el esfuerzo lateral, pues resulta ser el cómo calculamos, pues, este coeficiente de presión lateral, ya que obviamente existen varios métodos para encontrar este valor, que no lo vamos a ver acá, insisto, ya lo van a ver en la otra asignatura, ¿ya? Pero así funciona, ahí están relacionados de esta manera. Ya ahora nosotros nos vamos a simplemente dedicar a encontrar esto. Pero adicionalmente a estos esfuerzos que están actuando de manera perpendicular hacia el elemento, existen otros esfuerzos que se generan al interior del terreno. Por ejemplo, que van a actuar de manera paralela a estos planos, ¿ya? A la cara o al borde, si quieren, de este elemento, los cuales corresponden a los esfuerzos cortantes. Estos son los esfuerzos normales y estos son los esfuerzos cortantes. Entonces, un elemento de suelo al interior se encuentra sometido, pues, a una combinación de esfuerzos normales y esfuerzos cortantes, ¿ya? Nuevamente, el tema de los esfuerzos cortantes lo vamos a ver en esta asignatura, pero en el siguiente capítulo. Esto también lo vamos a separar de alguna manera de este análisis, ¿ya? Entonces esto lo guardamos para el capítulo 5, según nuestro contenido, ¿ya? Pero lo vamos a hablar. Pero yo quiero en realidad mostrarles qué es cómo actúa en realidad, pues, o a qué esfuerzos está sometido un elemento de suelo al interior del terreno, ¿no? Les estoy diciendo horizontales, verticales, esfuerzos cortantes, etcétera. Si bien ahora nosotros vamos a hacer una especie de separación, bueno, primero vamos a estudiar esto en este capítulo, el siguiente capítulo estudiamos esto y en mecánica de suelos 2 se complementa con esto. Entonces al final llegamos a analizar siempre todos los esfuerzos, ¿no? Entonces, bien, dicho esto, pues veamos entonces ahora en qué consiste este punto de definir los esfuerzos y deformaciones, ¿ya? ¿Qué dice? Los esfuerzos que se producen en el suelo y las deformaciones que estos producen varían según la forma en que se apliquen estos. O sea, ¿se aplica este esfuerzo de manera normal o se aplica este esfuerzo de manera paralela al elemento? Hace referencia básicamente a esto que hemos descrito anteriormente. Entonces, ¿qué me está diciendo? Si yo voy a aplicar un esfuerzo normal, pues me va a generar una deformación normal, me está diciendo, eso dice, ¿no? Los esfuerzos que se producen en el suelo y las deformaciones que estos producen, ¿no? Hay un esfuerzo, va a producir una deformación. Varían según la forma en que se aplica. Entonces ahí empezamos a observar que si yo aplico un esfuerzo normal, pues me va a dar una deformación normal, eso ya lo sé de la resistencia de materiales. Si yo aplico un esfuerzo cortante, me va a dar una deformación de corte, ¿no es cierto? Entonces a eso hace referencia, ¿no? Y aquí tenemos obviamente un esquema, una gráfica que de hecho nos está describiendo este detalle.
¿no? Dice inicialmente si yo aplico una fuerza en todas las direcciones a un pequeño elemento, en este caso un elemento tridimensional, suponiendo que la condición inicial era estas líneas segmentadas, pues si yo aplico estas fuerzas en una área determinada, pues estos se van a transformar en esfuerzos, ¿no? Aquí está lo que decía, en la dirección X, en la dirección Z y en la dirección Y, ¿no? Dependiendo en qué estemos. Pero lo que también observamos es que debido a la aplicación de estas fuerzas, pues este elemento, este cubo que estaba inicialmente con las líneas segmentadas, pues se ha comprimido, ¿no? Y ha sufrido deformaciones también en todas las direcciones donde se están aplicando estos esfuerzos, ¿no? Y aquí tenemos un delta X, un delta Y y un delta Z, ¿no? Entonces, a eso hace referencia esto. Si yo aplico un esfuerzo, pues ese material se va a comprimir o se va a deformar de esta manera. Si la fuerza es perpendicular, bueno, la deformación se va a dar de este tipo. Pero ¿qué pasa si la fuerza, en este caso, es paralela al plano, como estamos viendo? Entonces, en ese caso, pues también las deformaciones que se van a producir, bueno, van a ser diferentes. Y en este caso, por simplicidad, solo analizando el plano ZX, pues encontramos que la deformación va a ser diferente. No va a ser de esta manera, sino que se va a dar como una especie de distorsión, como que genera una distorsión en el elemento de suelo, ¿no? También generando obviamente un desplazamiento en esta zona. Eso es lo que produce, por ejemplo, esta fuerza que actúa en esta cara, y como está actuando en un área determinada, pues se transforma en esfuerzo de corte, como estamos viendo acá, a lo cual ya habíamos indicado previamente, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces debemos entender eso. Si yo aplico una fuerza o le pongo una carga a este terreno, pues debo esperar que este material se va a deformar, ya sea de esta manera o de esta otra manera, pero se va a deformar, ¿no? Entonces, si entramos un poquito al detalle para simplemente definir los conceptos de esfuerzo y deformaciones normales, ¿ya? Primeramente hablamos de esfuerzos y deformaciones normales, lo primero que hemos visto. Esta es la misma gráfica que habíamos visto anteriormente, solo dibujado un poco más, creo que de manera más clara, ¿no? Entonces, decimos lo siguiente: los esfuerzos normales son esfuerzos perpendiculares al área en el que se apliquen, así como se está observando acá, ¿no? Son perpendiculares. Las deformaciones, la deformación normal, que es el cambio en la longitud dividida por su longitud inicial. Aquí la línea segmentada era la longitud inicial, por tanto aquí son Z, X e Y, son las longitudes iniciales, pero ¿cuáles son los cambios? Delta X, delta Z y delta Y son los cambios que se producen debido a la aplicación de estos esfuerzos, ¿no? Entonces ya por definición nosotros ya sabemos, por ejemplo, que el esfuerzo es fuerza sobre área, ¿no? Y como tengo tres esfuerzos que están actuando en este momento en la dirección X, Y y Z, pues hago relación con la dirección también de la fuerza, ¿no? El esfuerzo en la dirección X va a ser igual a la fuerza que actúa en esa dirección dividido entre el área, y el área obviamente está limitado por todo este segmento, ¿no? Ahí tenemos el área donde está actuando esta fuerza Px, y eso es igual a Y, aquí está, dividido entre Z, simplemente. Lo mismo para el esfuerzo en la dirección Y, está actuando acá, vean, entonces P sub Y dividido entre, en este caso, X y Z, que aparece acá. En la dirección Z lo propio, bueno, aquí está la fuerza P sub Z dividido entre X e Y,
¿no? Entonces, esa es la definición de esfuerzo normal, es fuerza sobre área, ¿no? Y el área queda definido por esas dimensiones. Por tanto, nosotros recordamos que esfuerzo en resistencia de materiales, nos decían, la definíamos de manera general como aparece acá. Esfuerzo es igual a fuerza sobre área, ¿no? Entonces, un concepto que ya conocíamos. Y esto lo vamos a manejar aquí, lo vamos a trabajar también en este capítulo. Si yo aplico un esfuerzo, como ya hemos dicho, pues debo esperar que el elemento se deforme. Si yo aplico un esfuerzo en la dirección X, debo esperar que se deforme también en esa misma dirección, ¿ya? Como en este caso, deformación en la dirección X, Y y Z. De acuerdo a la definición que recordamos, pues esto no es más que el cambio que se produce delta X, y aquí está ese valor de delta X, dividido entre su longitud inicial, y esa longitud inicial era X, ¿no? Esa es la definición en todas las direcciones nuevamente, entonces esto ya es algo conocido para nosotros. Y sin embargo, por definición general, decimos, bueno, una deformación normal, entonces, ¿ya? Es igual al cambio en la longitud inicial, ya, al cambio en la longitud más bien, perdón, dividido entre la longitud inicial. Esto por definición. Entonces, esto recordamos de nuestros conceptos previos. Sin embargo, también es interesante, entonces, darnos cuenta que este elemento tridimensional, en este caso, pues ha sufrido deformaciones en las tres direcciones, ¿no? Y si sufre las deformaciones en las tres direcciones, yo debería calcular esa sumatoria de las deformaciones en las tres direcciones, o sea, hacer esto, básicamente, y me va a dar una deformación denominada deformación volumétrica, ¿ya? Que generalmente se la denota como E sub P, ¿ya? Esta deformación volumétrica no va a ser más que la suma de estas tres deformaciones ocurridas en las tres direcciones. Pero por definición también la tenemos como el cambio de volumen que se produce en el elemento, porque aquí ha sufrido un cambio de volumen, ¿no? Dividido entre el volumen inicial que se tenía, las líneas segmentadas, ¿no? Entonces, la definición principal pasa por ahí, ¿no? Siguiendo también, obviamente, este mismo principio, ¿no? Cambio en la longitud, en este caso en términos de volumen, es cambio en el volumen dividido entre el volumen inicial, es básicamente el mismo principio. ¿Para qué determinamos esta deformación volumétrica? Bueno, la deformación volumétrica se determina más bien para encontrar el módulo de elasticidad del material. Esto es importante, ¿no? Todos sabemos de resistencia de materiales que si yo quiero conocer la deformación que se va a producir en un material específico, pues esta va a depender directamente del módulo de elasticidad, ¿no es cierto? Entonces, recordando que al suelo nosotros lo hemos definido como un material, ¿no? Es un material más que puede ser material de soporte o material de construcción inclusive, entonces debemos conocer su módulo de elasticidad. Es necesario conocer el módulo de elasticidad. Por tanto, recordando ese concepto de módulo de elasticidad, pues decimos que el módulo de elasticidad no es más que la relación entre el esfuerzo que se aplique, ¿no? Entre un esfuerzo dividido entre la deformación volumétrica. Entonces, esta es la ecuación de módulo de elasticidad, y si yo conozco este comportamiento esfuerzo-deformación, pues entonces voy a poder encontrar este módulo de elasticidad, ¿no? Más o menos así debo pensar. Entonces, cosas importantes: concepto de esfuerzo, concepto de deformación, deformación volumétrica y finalmente módulo de elasticidad.
Análogamente podemos hacer el análisis cuando tenemos fuerzas laterales que nos generan esfuerzos cortantes, ¿no? Puedo hacer el mismo análisis, pero entendiendo nuevamente el concepto de esfuerzo, ¿sí? Ya sea esfuerzo cortante en este caso, pues va a ser igual a la fuerza que actúa en una determinada área, ¿no? Dividido entre esa área. Ese es el concepto de esfuerzo cortante, por tanto, de manera general, trabaja de igual manera, solo que aquí lo que cambia es la forma como se aplica esta fuerza. Nada más. Ya no es normal al plano, sino es paralelo al plano. En este caso, entonces, nosotros podemos decir, si la deformación que ha ocurrido, a este lado observamos ese detalle, es una distorsión, entonces observamos esto, ¿no? Aquí se nos crea una especie de un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Tenemos ahí tenemos los 90 grados, ¿no? Entonces es un triángulo rectángulo que se genera como distorsión. Por tanto, recordamos un poco de trigonometría en este punto y decimos muy bien, la tangente de entonces, de este ángulo, porque al final esta deformación parece ser como una distorsión angular, ¿no? A veces se la conoce también con ese nombre. Entonces, decimos a la tangente de este ángulo, de esta distorsión, es igual a este cateto opuesto, que sería delta X, aquí está, dividido entre el cateto adyacente, que va a ser la altura inicial Z. Entonces, de esa manera podemos indicar que ya tenemos esta definición, ¿no? Entonces, hay un detalle que dentro de la mecánica de suelo siempre lo manejamos, ¿ya? Sabemos que las deformaciones de corte por lo general son deformaciones muy, muy pequeñas, ¿ya? Y al ser pequeñas, entonces podemos asumir, ¿ya? Y esto se asume dentro de la mecánica de suelos, que la tangente de este ángulo va a ser igual al mismo ángulo de distorsión, simplemente al mismo valor, sin que sea afectado por la tangente. Por tanto, de esa manera, pues nosotros tenemos el ángulo de deformación de corte, pues simplemente como una ecuación directa de esta manera, sin ser afectado por la tangente. Ya esto debido a que estas deformaciones son muy pequeñas. ¿Ya? Sin embargo, cuando hablamos en este caso, esfuerzos de corte, pues análogamente a la determinación del módulo de elasticidad, ¿no? Pues también nos interesa conocer el módulo de corte, que por lo general es un parámetro que se utiliza bastante para un análisis dinámico de las estructuras, ¿no? El módulo de corte, pero el principio es exactamente el mismo, ¿no? Entonces el módulo de corte no va a ser más, más bien es igual al esfuerzo cortante que se está aplicando, dividido entre la deformación de corte que se produce. Entonces, nuevamente es una ecuación muy parecida al del módulo de elasticidad. Entonces, nos interesa conocer aquello. Entonces, estamos recordando un poquito ese detalle. Si hablamos ahora de la respuesta o cómo reacciona más bien el suelo, en este caso ya vamos a hablar del suelo, o de algún material, no voy a decir el suelo inicialmente, un material cualquiera, ¿ya? Cuando nosotros le aplicamos pues alguna carga, ya un nivel de carga, en este caso descrito por delta P, ¿ya? Y en algún momento quitamos esta carga. ¿Qué ocurre? Bueno, aplicamos la carga, bueno, este elemento dice, esta era la posición inicial, pues se deforma, sufre un cambio, pero no solo en una dirección, ¿no? Sino que también sufre un cambio en esta otra dirección. Entonces se va a deformar de esta manera. Se va a volver más pequeño, pero a la vez se va a volver un tanto más
en este caso un poco más ancho, ¿no? ¿Pueden notar aquello? Entonces, eso ocurre con los materiales. Yo aplico una carga axial, ya a esto generalmente se la conoce como carga axisimétrica, que estoy cargando en esta dirección normal y justo en el centro del elemento, ¿no? Entonces, voy a observar lo siguiente. Tengo la configuración inicial, un poco más oscuro, y la configuración deformada, pues es esta zona ahí un tanto celeste que se va a producir, generando estas deformaciones radiales, en este caso, ya si este es el radio inicial, bueno, va a tener un incremento en el radio y una deformación en esta otra dirección, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo digo, muy bien, el esfuerzo, como estoy hablando de incrementos, voy a decir el incremento de esfuerzos en esta dirección Z, entendiendo nuevamente que este eje es Z, ¿ya? Va a ser igual a este incremento de carga o de fuerza dividido entre el área de la sección. En este caso, el área pues está definido por ¿no ve? Este círculo. Esto me va a generar una deformación normal. Por tanto, voy a tener un cambio en la deformación normal, un incremento, que va a ser igual al cambio en la longitud inicial, o respecto a la longitud inicial más bien, delta Z, dividido entre la longitud inicial. Conceptos. Entonces, recuerdo esto. Pero también, como he dicho, pues ocurre una deformación radial en esta otra dirección, ¿no? Entonces voy a definir una deformación radial en este momento, ¿ya? Una deformación o un incremento en la deformación radial que va a ser igual al cambio en el radio, delta R, dividido entre el radio inicial. Entonces tengo aquí otra deformación. Esto me sirve, ya el conocer esta situación, estas dos deformaciones me sirven en realidad para encontrar un parámetro también muy interesante, que es el coeficiente de Poisson, ¿no? Todos recordarán al coeficiente de Poisson, ¿no? El coeficiente de Poisson, entonces, por definición, es igual al cambio en radial o la deformación radial, ¿ya? Delta E sub R, dividido entre la deformación normal, ¿no? Entonces aquí está, si yo divido esta deformación entre esta otra deformación, voy a tener el coeficiente de Poisson, ¿no? Entonces ahí tengo esa definición. Otro parámetro muy importante del suelo. Debo aclarar, pero en este momento. Encontrar esto en laboratorio, pues a veces resulta muy complicado. Necesitamos incorporar muchos sistemas de control, necesitamos ponerle un control lateral a la muestra, un control vertical, etcétera. Por tanto, a veces eso se complica mucho, ¿ya? Y dentro de la práctica de la ingeniería geotécnica, a veces no es tan habitual encontrar estos valores, ¿ya? Lo que sí se hace es acudir a algunas tablas presentadas en la bibliografía y de acuerdo al tipo de material, pues adoptar con buen criterio estos valores, ¿ya? Pero teóricamente debería de conocer, ¿no? Aquí tengo, teóricamente debería de conocer cómo determinamos aquello, ¿ya? Pero, como ya les he dicho, en la práctica, pues a veces simplemente se adopta de la bibliografía. Bueno, aquí tenemos unas gráficas interesantes que hacen tal vez referencia a la respuesta de los suelos cuando estos son sometidos a carga y deformación. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una curva, ya una curva principal,
que corresponde a un material elástico lineal y elástico no lineal. Entonces la recta A, en este caso, ¿ya? Esta recta que se genera corresponde a un material linealmente elástico, ¿no? Y esto uno se puede dar cuenta fácilmente porque dice, si yo incremento una cierta carga, se va a deformar una cierta deformación, se va a producir más bien una cierta deformación, ¿no? Si yo incremento el mismo incremento una vez más, ¿ya? Y lo voy a llevar acá, pues observo que se ha producido básicamente la misma deformación, no cambia. Para un mismo incremento de carga, y voy a llamarlo, por ejemplo, delta sigma 1, y aquí también va a ser delta sigma 1, si utilizo el mismo incremento, pues lo que voy a yo encontrar es una deformación normal 1, y aquí se debería repetir en realidad la misma deformación, y si voy incrementando más carga siguiendo el mismo incremento, pues las deformaciones también se van a repetir, y por eso me representa pues una línea perfectamente recta, ¿no? Que inicia en el origen y se denomina elástico porque una vez que yo he llegado, por ejemplo, a este nivel, ya he llegado a este nivel de incremento de esfuerzos y bueno, eso me ha representado una cierta deformación acá. Si yo retiro toda la carga, ya si yo retiro toda la carga que he aplicado a la muestra, pues este caso, pues estas deformaciones que se habían producido, pues retornan hasta la posición inicial. O sea, recuperan toda la deformación producida, ¿no? Y por eso son considerados materiales elásticos. Y si el comportamiento es lineal, pues linealmente elástico, ¿no? Esa es la característica del material A, por ejemplo. ¿Qué pasa si estamos, por ejemplo, con un material B? ¿Ya? Estos materiales B son conocidos como materiales elásticos, ya son elásticos, pero no lineales. ¿Por qué no son lineales? Porque si yo aplico, por ejemplo, y ahora voy a colocar otro color, solo para entender esto, un cierto incremento de carga, vean, voy a llegar a esta curva y me va a reproducir una cierta deformación. Si yo aplico el mismo incremento de carga, ¿ya? Entonces la deformación que voy a encontrar va a ser diferente. Entonces aquí voy a tener ya una deformación 1 y luego aquí voy a tener una deformación 2 que va a ser diferente de aquello. Y por ser diferente para un mismo valor de incremento de carga, pues esto se va a formar una especie de curva, ¿no? Va a tender a esta forma. Pero es elástico porque cuando yo llego a este nivel de carga, por ejemplo, ya he llegado a ese nivel de carga, retiro toda la carga aplicada y el material va a regresar o va a recuperar. Miren que inclusive se ha generado una mayor deformación, pero cuando quite toda la carga, pues esto va a recuperar por completo y va a nuevamente aparecer en una posición cero. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre los materiales linealmente elásticos y los materiales elásticos no lineales, ¿no? Entonces, tenemos ahí esa diferencia. ¿Qué pasa con los suelos? Bueno, aquí están nuestros suelos, ¿ya? Los suelos, pues, tienen un comportamiento definido como un comportamiento elastoplástico, ¿ya? Que se parece mucho a el comportamiento elástico no lineal, muy parecido, vean, esta es la curva C, este es A, B y esta es la C que corresponde al suelo, ¿ya? Es muy parecido, pero con la diferencia de que cuando yo estoy, por ejemplo, a un cierto nivel de carga definido por el punto A, en este caso, yo retiro la carga aplicada, la totalidad de la carga aplicada, yo retiro, pues la deformación generada pues se va a recuperar.
pero no va a recuperar, no va a retornar hasta el origen como en este caso, sino hasta un cierto punto, en este caso punto B, y se va a quedar ahí. Eso significa, eso significa que se ha generado una deformación permanente, también conocida como una deformación plástica. ¿Tiene un pequeño componente elástico? Sí, porque recupera algo de la deformación producida, pero no todo. Ya se queda en este punto. Eso significa que ya hay una deformación que va a estar ahí de por vida, en otras palabras, ya no se recupera. Si yo vuelvo a cargar después de este punto nuevamente, le aplico ciertos niveles de esfuerzos, pues esto va nuevamente a crecer de esta manera y va a llegar para este mismo nivel, va a llegar a pasar nuevamente por el punto A con la misma deformación y va a continuar la tendencia. Y si aplico mayor carga, pues voy a llegar seguramente a un punto donde voy a ver nuevamente se va a producir este mismo efecto. Por eso se conoce a estos, al suelo como materiales elastoplásticos, porque tienen un comportamiento elástico en parte y también un componente plástico, ¿no? Entonces de ahí viene el nombre de elastoplástico. Pero ¿para qué me sirve conocer esto? Bueno, principalmente me sirve para encontrar el módulo de elasticidad. ¿Recuerdan la definición de módulo de elasticidad? El módulo de elasticidad es igual a la relación entre el esfuerzo y la deformación que se produce. Si yo conozco esta curva, y estas curvas son muy características, muy requeridas, que se denominan curvas esfuerzo-deformación, ¿ya? Si yo encuentro esta curva para mi material, puedo encontrar el módulo de elasticidad de dicho material. Pero puedo encontrar inicialmente un módulo de elasticidad tangente, o inicial, perdón, tangente inicial, como dice acá, que va a salir tangente a la curva, pero que parte desde el origen. Voy a salir una tangente a esta curva y la pendiente de esta recta que yo defina pues va a ser igual al módulo de elasticidad inicial. ¿Ya? Pero también puedo definir un módulo, en este caso secante, como se observa acá. Yo puedo definir un cierto nivel de esfuerzos, probablemente el nivel de esfuerzos máximo, ¿ya? Y si yo uno con el origen este nivel de esfuerzos máximo, se me va a crear en este caso, una línea, y la pendiente de esta línea, pues, va a corresponder a un módulo de elasticidad secante, ¿ya? Un módulo de elasticidad secante. Pero también puedo definir un tercer módulo de elasticidad en el suelo, que es el módulo de elasticidad tangente. Para este mismo nivel de esfuerzos, por ejemplo, yo puedo trazar una tangente a la curva, ¿no? Entonces puedo trazar de esta manera, voy a poner en segmentada, puedo trazar de esa manera, y la pendiente de esta recta nuevamente va a ser el módulo tangente, que le corresponde a un cierto nivel de esfuerzos, ¿no? Entonces tengo un módulo de elasticidad inicial, un módulo secante y un módulo tangente, ¿no? Pero todos obtenidos a partir de la curva esfuerzo-deformación. Por eso es importante conocer esta curva esfuerzo-deformación de mi suelo, ¿no? Cuando yo esté estudiando con un suelo específico, debo tratar de obtener esta curva en laboratorio. En laboratorio es fácil realizar esta acción de carga y descarga, ¿no? Puedo llegar a ciertos niveles de esfuerzo
y listo, ¿no? Y podemos obtener esos módulos de elasticidad. ¿De acuerdo? Bien, entonces de esa manera ya conocemos también cómo encontrar el módulo de elasticidad. Si yo a ustedes les doy unos resultados de laboratorio, de esfuerzo y de formación, ustedes deberían poder determinar ya con esto el módulo de elasticidad, ¿no es cierto? Entonces, simplemente recordando ese detalle. Pasa lo mismo con el módulo de corte, ¿no? Tenemos una curva muy parecida en los suelos, pues ahí vamos a tener la tangente inicial, el módulo cortante tangente, el módulo secante también, etcétera, ¿no? Entonces es algo similar que no vale la pena pues entrar en este detalle, pero sí vamos a decir que también la bibliografía ha estudiado bastante a estos parámetros, tanto el módulo de elasticidad como el módulo cortante, y en este caso pues esta tabla nos presenta pues los módulos de elasticidades secantes para condiciones drenadas, significa para un estudio o materiales granulares principalmente, ¿no? Pero también para la arcilla en una condición drenada. Entonces, ¿qué módulo nos está presentando? Pues este módulo de corte secante y también el módulo de elasticidad secante. Arcilla arena, aquí dice, bueno, ahí tenemos ciertos valores como referencia simplemente, ¿no? Aquí están en unidades de megapascales, ¿ya? Si quiero, generalmente nosotros manejamos en kilopascales, debo multiplicar simplemente estos valores por 1000, ¿no? Entonces, tenemos ahí nuestros valores, solo como referencia. Bien, deberíamos ver ahora un poquito rápidamente pues la variación de los esfuerzos, de lo cual ya veníamos hablando al inicio, ¿no? Como les decía, pues no sabíamos cómo se daba la variación de esfuerzos en esta estructura, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tomamos distintos puntos de análisis en diferentes lugares, obviamente el nivel de esfuerzos al cual se van a encontrar sometidos, pues van a ser diferentes. Este va a estar sometido a un nivel de esfuerzos diferente a este, por ejemplo, ¿no? Eso significa que la carga que nosotros apliquemos, por ejemplo, a nivel de fundación, ¿ya? O a nivel del terreno, pues seguramente va a aplicar un esfuerzo mucho mayor en este punto que en este otro punto, ¿no es cierto? Eso significa que la carga generalmente influye de manera directa hasta una cierta profundidad simplemente, ¿no? Y aquí podemos ver esto, ¿no? A este nivel, pues la carga está actuando al 100%, a medida que esto va bajando, pues esto ya actúa al 50%, al 20%, etcétera. Va reduciendo la influencia de esta carga y es algo que vamos a ver con bastante detalle nosotros en este capítulo también, ¿ya? En ese sentido, lo que vamos a definir o lo que se define es el bulbo de presiones, ¿no? El bulbo de presiones es un concepto muy interesante que nos ayuda ya a encontrar cuál es esa zona donde influye dicha carga que apliquemos, ¿no? Entonces dice de manera general y de manera práctica, ¿ya? Dice, nosotros vamos a encontrarnos en un lugar, ¿ya? Un lugar X, esto es definido por este bulbo, ¿ya? Donde la presión que va a afectar ya en este punto va a corresponder simplemente al 10% de la carga aplicada a nivel de fundación. Y cuando estemos en este punto, dice que, bueno, el 10% de la carga básicamente no le va a generar cambios significativos al terreno. Ya, o sea, ¿qué significa aquello? Que a partir de esta profundidad hacia abajo, bueno, ya el nivel de esfuerzos pues van a ser muy parecidos a la condición inicial, no va a haber cambios. Eso es lo que me está diciendo. Pero en esta zona
obviamente los cambios van a ser bastante importantes en toda esta zona remarcada de color naranja. ¿Ya? Entonces, este es el concepto de bulbo de presiones. Cuando nosotros aplicamos una carga, pues va a actuar en una zona así limitada. Y esto depende mucho de las dimensiones de mi fundación principalmente, o de las dimensiones donde estoy aplicando la carga. Teóricamente dice esta profundidad, Z sub I, por eso la denominamos, pues es básicamente 2 veces la distancia donde se está aplicando la carga. Si esto es igual a B1, entonces 2 veces B1, vamos a decir que ya está actuando una presión del 10% de esta carga simplemente. Pero noten si tenemos una zona mayor donde se esté aplicando esta carga Q, por ejemplo, bueno, el principio va a ser lo mismo, pero al ser mucho más grande esta distancia, pues la profundidad también va a ser mucho mayor en relación a este bulbo. Por tanto, es importante conocer en qué área yo voy a aplicar la carga para conocer también, ¿ya?, hasta qué zona se me va a generar cambios. En otras palabras, y espero que con esto quede claro, en toda esta zona se van a presentar o se van a generar deformaciones. Aquí hay cambios, en toda esta zona, en toda esta profundidad. Y abajo no nos interesa, no va a haber cambios ya, no va a haber deformaciones. Entonces yo necesito conocer ahora, y a esto, y concluyo con esto, yo necesito conocer cuál va a ser la variación de esfuerzos en toda esta zona. Necesito conocer todas las propiedades del terreno hasta esta zona, porque aquí se van a dar los cambios. ¿Ya? Entonces, eso debe de quedar claro. Generalmente hay ciertas referencias bibliográficas que nos hablan de esta profundidad, ¿ya? Y nos dicen, cuando son fundaciones cuadradas, pues se cumple a cabalidad esto, ya que esa zona de influencia va a ser 2 veces B, pero si son fundaciones corridas, ya que significa las corridas, son estas fundaciones que tienen, por ejemplo, una columnita ahí, una fundación pequeñita ahí, pero que se proyectan en una distancia bastante larga, ¿no? Cuando está a una longitud bastante larga y esta distancia B en relación a esa longitud es bastante pequeña. A estas se las denomina fundaciones corridas, ¿no? Entonces, cuando estemos en este tipo de fundaciones, pues dice, este bulbo de presiones va a llegar hasta 4 veces B. Pero si estamos con fundaciones rectangulares, pues dice, podríamos estimar esta profundidad, pues con esta ecuación. Listo. ¿No? Entonces, bueno, ahí tenemos pues unas referencias muy interesantes que nos sirven para tener una idea en qué zona yo voy a tener mucho cuidado. Ya les he dicho, en toda esta zona que implica el bulbo de presiones, pues se van a producir los cambios. Va a haber variación de esfuerzos, va a haber cambio de esfuerzos inclusive en toda esta zona. Ya por debajo, básicamente no le va a afectar en lo absoluto. Muy bien, jóvenes. Creo que me he dedicado a hablar mucho, creo que solo, no les he hecho consultas en ningún momento, pero bueno, si hubiera alguna consulta en este punto, pues les cedo el micrófono si las hay. Entiende, ingeniero. Muy bien, eso me deja más tranquilo. Bueno, también lo único que hemos hecho es un poquito introducirnos en el capítulo, recordar conceptos de resistencia de materiales y tal vez lo
nuevo que estaríamos viendo es este concepto de bulbo de presiones, ¿no? Es la zona de influencia de la carga que nosotros aplicamos y que me define la zona donde se va a producir deformaciones y cambios en el terreno. Y es la zona donde debo concentrar el estudio, ¿no? Entonces, simplemente aquello. Bueno, jóvenes, vamos a quedar acá. Nos vemos la siguiente semana, el día miércoles, directamente con el examen, ¿ya? Que tengan muy buenos días y un buen fin de semana. No se olviden de estudiar, cuidado, no se lo guarden para un día antes. Aprovechen este tiempo o el plazo que se les ha prolongado para el examen, ¿ya? No se lo guarden. Hasta el día miércoles. Está bien, ingeniero, gracias por el plazo. Hasta luego, que le vaya bien. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero.